En 1901 tuvo lugar un gran hito de las telecomunicaciones. Guillermo Marconi consiguió transmitir por primera vez una señal de radio sin cables a través del Atlántico. Fue tan solo una humilde letra S en código Morse, una secuencia de 3 clics. Pero por aquel entonces casi nadie pensaba que las ondas pudieran recorrer tanta distancia, e incluso hoy en día es difícil explicarlo. Si tenemos en cuenta la hora a la que Marconi transmitió la señal y la frecuencia que utilizó, parece casi un milagro que tuviera éxito. ¿Cómo lo logró? ¿O en realidad no lo logró? Para resolver este misterio hemos venido otra vez aquí, a la Universidad Politécnica de Valencia, a la Escuela de Teleco, para que sus expertos en telecomunicaciones nos lo cuenten. Soy Lorenzo Rubio Arjona, del Departamento de Comunicaciones, catedrático de universidad. Pero vayamos al principio de esta historia. En 1887, Hertz demostró la existencia de las ondas de radio. Los físicos estaban muy interesados en esas nuevas ondas, pero pocos pensaban que podían servir para comunicarnos a grandes distancias. Daban por hecho que la curvatura de la Tierra sería un problema insalvable. ¿Por qué? Bueno, piensa en un barco que se aleja del puerto. Como la superficie de la Tierra está curvada, veremos cómo se va hundiendo bajo el horizonte. Hasta los cruceros más altos habrán desaparecido por completo al cabo de unos 30 kilómetros. El horizonte visual impone un límite a la transmisión de señales luminosas. Eso ocurre porque la luz viaja en línea recta desde el barco hasta nuestros ojos. Si pasara lo mismo con las ondas de radio, es decir, si fueran en línea recta desde la antena que las emite hasta la que las recibe, no llegarían muy lejos. Usando antenas muy altas podríamos alcanzar como mucho unos 100 kilómetros, y eso suponiendo que no hubiera obstáculos de por medio. Sin embargo, Marconi estaba convencido de que la curvatura de la Tierra no le iba a aguar la fiesta. Hay que decir que el italiano tenía una gran intuición y casi siempre se guiaba por ella. No era ni mucho menos un científico al uso. No realizó estudios de física o ingeniería, aunque un profesor universitario amigo suyo le dejaba asistir a sus clases y su laboratorio. De hecho, Marconi ni fue a la escuela, recibió clases privadas en su casa. Desde muy joven se interesó por las ondas de radio y empezó a hacer experimentos en el que transmitía señales a distancias cada vez más lejanas, a veces superando montañas, edificios y otros obstáculos. Aunque intentó que el gobierno italiano se interesara por el tema, no le hicieron ni caso. Así que se fue a Inglaterra. Y allí Marconi se convirtió en una celebridad. Mandó ondas a través del Canal de la Mancha, retransmitió en directo la Copa de América de vela y en enero de 1901 logró que una señal viajara 300 kilómetros, mucho más del horizonte visual. Si las ondas se propagaran en línea recta, habrían hecho falta antenas de casi 1,5 kilómetros de alto. Cada nuevo resultado parecía confirmar la intuición de Marconi. Y es que, en efecto, algunas ondas de radio se propagan siguiendo la curvatura de la Tierra. Son las llamadas ondas de superficie, con frecuencias entre los 300 kHz y 30 MHz. A 30 MHz estamos hablando de una longitud de onda de 10 metros. Hasta esa frecuencia la Tierra se comporta como un buen conductor, es posible inducir corrientes superficiales desde la antena, puesto que se encuentra a una distancia muy próxima a la superficie terrestre en términos de longitud de onda, y esa onda se propagaría siguiendo la curvatura, la interfaz Tierra-aire. En 1897, Marconi fundó su propia compañía de telecomunicaciones, pero no lograba obtener beneficios. Al contrario, la empresa empezaba a estar en una situación económica complicada. Necesitaba un golpe de efecto y, animado por sus éxitos, decidió intentar el no va más. Enviar una señal a través de más de 4.000 kilómetros entre Inglaterra y Norteamérica. Así que se puso a construir 2 enormes antenas, una en Poldhu, en el suroeste de Inglaterra, y otra en el Cabo Cod, en Massachusetts. La primera tenía 400 cables en forma de cono invertido, sujetado por 20 postes de madera de unos 60 metros de alto. Desde luego, no para ponerla en el tejado de casa. Tener antenas grandes hace que podamos transmitir a frecuencias más bajas, puesto que la longitud de onda es mayor. Tenemos que tener en cuenta que para que una antena radie de forma efectiva, sus dimensiones tienen que ser del orden de la longitud de onda de la frecuencia que queremos emitir. Pero las fuerzas de la naturaleza parecían estar en su contra. En cuestión de un par de meses, 2 tormentas derribaron ambas antenas. En Inglaterra, Marconi construyó a toda prisa una estructura más simple. Esta vez se conformó con 2 postes y 54 cables dispuestos en forma de abanico. Al otro lado del charco tomó una decisión más drástica. Cambió de lugar para estar lo más cerca posible de Inglaterra. Así que pasó del Cabo Cod a la isla de Terranova, en Canadá, lo que redujo la distancia que tenían que recorrer las ondas en unos 3.500 kilómetros.
Y como no daba tiempo a construir una antena, decidió usar un cable largo suspendido de un globo, que al final fue una cometa porque durante los ensayos perdieron el globo. Además, decidió prescindir del entintador, que debía registrar automáticamente el código Morse en un papel, y conectar la antena a un auricular de teléfono para aprovechar la mayor sensibilidad del oído humano. Marconi había pedido a sus ayudantes en Poldhu que emitieran todos los días, de 3 a 6 de la tarde, hora inglesa, secuencias de 3 puntos repetidas una y otra vez, hasta nueva orden. Era la letra S. Y a las 12:30 del 12 de diciembre, hora de Terranova, Marconi oyó la señal. ¿Oye algo, señor Kemp? Dije tendiéndole el teléfono a mi ayudante. Kemp oyó lo mismo que yo, y entonces supe que mis cálculos habían sido totalmente correctos. Más tarde volvieron a escuchar las señales. En su cuaderno, Marconi apuntó simplemente señales a las 12:30, 1:10 y 2:20. Al día siguiente las oyó otra vez, y 2 días después convocó una conferencia de prensa para anunciar el hito. La acogida fue dispar. Mientras algunos periódicos como el Times londinense o el New York Times alababan a Marconi, otros, como el Daily Telegraph, reaccionaron con más escepticismo, atribuyendo la detección a algún tipo de corriente eléctrica ambiental o a la presencia de un barco en las cercanías de la estación receptora. Muchos científicos también fueron cautos al principio. Thomas Edison dijo que la hazaña era totalmente imposible, aunque pronto cambió de opinión y dijo que la integridad del joven italiano era suficiente aval. La verdad es que el escepticismo estaba bastante justificado. Y es que el método que había empleado Marconi era de todo menos científico. Por un lado, sabía de antemano qué señal debía recibir. Habría tenido más sentido que desde Inglaterra transmitieran letras desconocidas para luego comparar los resultados. Por otro lado, al prescindir del entintador que registraba automáticamente la señal, eliminó el único elemento objetivo que podría haber demostrado su éxito. Marconi y su ayudante fueron los únicos que la escucharon, sin que ningún otro testigo pudiera confirmarlo. En esas condiciones, aceptar su éxito constituía un acto de fe. Consciente de ello, Marconi tardó apenas 2 meses en realizar un experimento similar a bordo de un barco que viajaba entre Inglaterra y Estados Unidos. En este caso, sí que usó un entintador Morse. Con la tripulación del barco como testigos, logró replicar su éxito registrando mensajes legibles a 2.500 kilómetros de la costa inglesa y letras de prueba a distancias de hasta 3.400 kilómetros. Marconi había despejado todas las dudas. Solo faltaba explicar cómo era posible que las ondas hubieran recorrido tanta distancia. Aunque Marconi y otros seguían pensando que había sido la curvatura de la Tierra la que había guiado las ondas, en 1902 Heaviside y Kennedy apuntaban a otro mecanismo, que la atmósfera tuviera una capa conductora que hubiera ayudado a guiar las ondas. Esa capa es la ionosfera, una región donde la radiación del Sol arranca los electrones de moléculas y átomos creando un montón de partículas cargadas. Su existencia fue demostrada por Edward Appleton y Miles Barnett en los años 20, y hoy sabemos que, en efecto, es la causa de que ciertas ondas de radio puedan viajar distancias enormes. Y esos iones confieren cierto carácter eléctrico, de manera que cuando inciden en determinadas ondas y bajo determinadas condiciones se produce un mecanismo de refracción que al final puede terminar haciendo que la onda regrese a Tierra. Cuando lo que queremos es conseguir alcances elevados, alcances del orden de miles de kilómetros, no nos queda más remedio que recurrir al mecanismo de propagación por onda ionosférica, que es la que posibilita esos alcances. Así pues, Marconi consiguió repetir la hazaña de transmitir a través del Atlántico y conocemos el mecanismo que permite que ondas de radio se propagan a distancias tan grandes. ¿Caso cerrado? Pues no. Muchos expertos siguen teniendo serias dudas de que lo que escuchó Marconi en 1901 fueran los clics emitidos desde Inglaterra. Y todo tiene que ver con la frecuencia de esa señal. Aunque nadie la conoce a ciencia cierta, se piensa que estaba en los 500 u 800 kilohercios, lo que corresponde a la parte baja de la banda que usan las emisoras AM. La radiodifusión en AM se implementa en el espectro que va desde 500 kHz hasta 1500 kHz, 1,5 MHz. En esa banda de frecuencias existen los dos mecanismos de propagación. Por un lado tenemos onda de superficie que nos permite alcances del orden de algunos centenares de kilómetros, y también tenemos el modo de propagación por reflexión ionosférica. Ahora, las ondas de esas frecuencias se comportan de una manera peculiar. Por la noche rebotan en la ionosfera y son capaces de recorrer grandes distancias. Puedes comprobarlo con la radio AM del coche. Durante las horas nocturnas, a veces es posible sintonizar emisoras lejanísimas. En cambio, por el día, se ven obligadas a viajar como ondas de superficie y su alcance se reduce mucho. De hecho, en el experimento que realizó Marconi a bordo del barco, observó este efecto.
Durante la noche fue capaz de recibir mensajes a distancias de 2.500 kilómetros, mientras que de día solo llegó a los 1.120. ¿Por qué ocurre esto? Durante el día, la luz del Sol ioniza la capa más baja de la ionosfera, conocida como capa D. Cuando una onda entra en ella, interacciona con los electrones libres y les transmite energía, haciendo que oscilen. Si no chocan con nada, los electrones acelerados volverán a emitir esa energía en forma de ondas de radio que reforzarán la onda original, de modo que ésta no se verá muy atenuada. Pero como la capa D es muy densa, hay muchas probabilidades de que los electrones choquen contra otra partícula y la energía que han recibido se pierda, por ejemplo, en forma de calor. Así, la onda acaba siendo absorbida. En consecuencia, durante el día las ondas de una emisora AM tienen dificultades para viajar rebotando en la ionosfera. Por la noche, sin la luz solar de por medio, los electrones e iones de la capa D vuelven a juntarse. Esa región deja de estar ionizada y las ondas de radio pueden atravesarla sin problemas y refractarse en las capas superiores. En 1901, Marconi, sin saberlo, eligió la peor hora para emitir señales. Entre las 3 y las 6 de la tarde en Inglaterra, era de día en casi todo el trayecto que tenían que recorrer las ondas. Si la frecuencia de la señal era realmente de unos 800 kHz, habría sido casi imposible detectarla a unos 3.500 kilómetros de distancia. ¿Hay alguna escapatoria? Pues la hay. La atenuación de la capa D disminuye con la frecuencia de la onda de radio. La razón es que si el campo magnético oscila más rápido, actúa durante menos tiempo sobre los electrones de la ionosfera. Eso hace que los electrones se desplacen una distancia menor y tengan menos probabilidades de chocar. En Terranova, Marconi usó un receptor sin sintonizar, es decir, que era capaz de captar ondas de cualquier frecuencia. Si la señal transmitida desde Poldhu tuviera una componente de alta frecuencia, pongamos de unos cuantos megahercios, quizá esta sí que podría haber atravesado el Atlántico. Y dadas las características del emisor que usó para generar las ondas, parece que es posible que esa componente existiera. Bueno, un transmisor de chispas son los transmisores que utilizan como generador dos esferas sobre las que se produce una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica produce un chisporroteo, de ahí transmisor de chispa. Genera ondas electromagnéticas en un espectro muy grande, desde baja frecuencia hasta el visible, porque podemos ver la luz de la chispa o incluso el ultravioleta. Pero quien realmente define la frecuencia o las ondas radio que después se transmiten al espacio es la antena. Bueno, teniendo en cuenta que Marconi tuvo que reconstruir su antena, esa longitud de onda coincide con su forma, su dimensión física, su geometría en definitiva, pues es posible que sin pretenderlo estuviese generando frecuencias por encima de esos 800 kHz, estuviese generando componentes de alta frecuencia y a lo mejor la tormenta, bueno, pues lo que hizo fue echarle una mano y poder generar frecuencias más elevadas que con más facilidad atravesaron el Océano Atlántico. Pero también hay otra posibilidad. Aunque las horas a las que se realizó el experimento eran las menos indicadas, otras condiciones sí que eran favorables. Al ser invierno y en una latitud bastante norte, los días eran cortos y la luz incidía en la atmósfera de manera bastante oblicua. Parece que por esas fechas la actividad del Sol era mínima, sin ninguna mancha solar o tormenta magnética. Y en la capa D había mucho menos óxido nítrico que en la actualidad. Todo esto habría hecho que esa capa estuviera menos ionizada y que una señal en la banda de AM tuviera más opciones de cruzar el Atlántico durante el día. De hecho, en 2006, un grupo de radioaficionados decidió recrear el experimento de Marconi aprovechando que las condiciones del Sol eran muy similares a las que había en 1901. Usando 1960 kHz, la frecuencia disponible más cercana a la que se supone que usó Marconi, lograron transmitir sin problema una señal entre Poldhu y Norteamérica en horario diurno. Su conclusión es que Marconi podría haber oído la señal, siempre que su detector hubiera sido un poco más sensible de lo que generalmente se cree. En diciembre se da otra condición favorable. Las interferencias debidas al ruido atmosférico y a los relámpagos son mínimas, por lo que el peligro de cometer un error disminuye. Y es que hay quien opina precisamente que lo más probable es que Marconi malinterpretara los clics. Tenía tantas ganas de lograrlo que vio esas heces donde solo había rayos u otro tipo de ruido. Bueno, un relámpago es capaz de generar una onda electromagnética de un espectro muy amplio, con componentes en esas bandas de frecuencia. Probablemente la presencia de ese relámpago hubiese dado lugar a una señal más fuerte que la propia transmisión de las S, pero en cualquier caso la repetitividad es diferente. Yo creo que en ese caso hubiésemos sido capaces de filtrar por nosotros mismos ese relámpago que estaría actuando como una interferencia de forma similar a la que ocurre, por ejemplo, en las transmisiones de radio en AM. Y aunque hay muy poca gente que se haya atrevido a sugerirlo, hay una última posibilidad.
Es posible que Marconi se lo inventara. Como ya hemos visto, tenía muy buenas razones para hacerlo. Por un lado, necesitaba un bombazo para atraer inversiones. Además, se había gastado un pastizal en el proyecto transatlántico y le había costado mucho conseguir la aprobación de la junta directiva de la empresa. Marconi se estaba jugando mucho en ese experimento. No podía fallar. ¿Es posible que Marconi, fiándose de su gran intuición, se la jugara y contara una mentirijilla pensando que más tarde podría repetir el experimento y obtener entonces esos resultados que se le estaban resistiendo? Seguramente sea elucubrar demasiado. Y la verdad es que ni siquiera importa. Marconi ya había demostrado antes la viabilidad de las comunicaciones sin cables, y en pocos años lograría establecerlas de manera regular a través del Atlántico e incluso a distancias mayores. Esos 3 clics en 1901, fueran reales, imaginados o inventados, representan un punto de inflexión que impulsó las comunicaciones inalámbricas. Sin ellos, no podríamos explicar el mundo en el que vivimos hoy en día. Me viene a la cabeza el ejemplo, ¿no?, del Titanic, que años después terminó hundiéndose, en 1912, si no recuerdo mal, cuando emitió esa señal de SOS gracias a las ondas electromagnéticas. La hazaña de Marconi también pone de relieve la gran capacidad que tiene el ser humano, ese ingenio y esa capacidad para enfrentarnos a diversos problemas. No tenemos que olvidar que Marconi y su equipo en aquel momento, pues tuvieron que enfrentarse a numerosos problemas técnicos, pero también problemas atmosféricos, que resolvieron con auténtica solvencia. ¡Qué bonito final! Pero antes de que os vayáis, una pequeña noticia. Mexicanos, dentro de muy poco voy a volver a estar por allí en 2 de vuestros eventos, uno en Monterrey y otro en Ciudad de México. Os voy a dejar en la descripción unos links por si queréis pillar entradas y venir a verme, y por mi parte, qué decir, encantadísimo de veros a todos. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y como siempre, muchas gracias por vernos.